Buenos días, queridos estudiantes universitarios. Continuando con los cursos de ecuaciones diferenciales, hoy vamos a tocar la ecuación diferencial de Riccati. Vamos a ver la teoría, la solución general y la solución incompleta. Y al mismo tiempo vamos a desarrollar ejercicios de aplicación respecto a la ecuación diferencial de Riccati. Nos acercamos, por favor. Vamos a definir el concepto de lo que es la ecuación de Riccati. Se llama ecuación de Riccati a toda ecuación que tiene la forma de y de x más a sub x y cuadrada más b sub x y más c sub x igual a 0. Esa es la forma general de la ecuación de Riccati. Si se conoce una solución particular y1 con un cambio de variable del tipo y1 más 1 sobre z, es posible reducir la ecuación a una ecuación lineal de primer orden. ¿Correcto? Entonces vamos a decir nosotros que la ecuación que se va a introducir para hacer el cambio de variable va a ser igual a y1 más 1 sobre z. Cuando diferenciamos esta ecuación respecto de x, llegamos aquí. Va a ser y'1 z' sobre z cuadrada, que es el cambio de variable. Introducimos esto aquí, ¿correcto? Entonces de y respecto de x va a ser igual a esta expresión de aquí, y1' menos y z' partido entre z cuadrado más a, coeficiente a el valor de y, que es igual a y1 más 1 sobre z elevado al cuadrado, más el coeficiente b, y más 1 sobre z más c, ¿correcto? Ordenando términos y multiplicando por menos z cuadrada, llegamos a la siguiente expresión. Y ordenando, va a ser y1' más a y1 cuadrada más b y1 más c menos z' partido entre z sobre z cuadrado más, agrupando términos, 2a y1 más b partido entre z más a2 más a sobre z cuadrado. ¿Correcto? Entonces, simplificando, desarrollando y simplificando, llegamos a la siguiente expresión, que z' menos 2a y1 b paréntesis z va a ser igual a a. Que esta expresión de aquí no es más que esta de acá. Z' va a ser de z respecto de x más p de x z igual a q de x. Que llegamos nuevamente a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Pasando por acá, vamos a hacer nosotros la resolución de la ecuación de Riccati de la forma incompleta del tipo u', p de x, u cuadrada más q de x igual a 0. ¿Correcto? Entonces está incompleta la ecuación, ¿cierto? Entonces tenemos, haciendo un cambio de variable, tenemos nosotros que esta expresión la podemos nosotros expresar de esta manera, ¿no es verdad? y1 más a cuadrada bx, by, c, ¿cierto? Entonces la variable que vamos a introducir va a ser y, va a ser igual a ux sobre f de x, o es lo mismo u sobre f. Cuando diferenciamos y respecto a x, no es más que la diferencial de un cociente. Entonces va a ser u' por f menos u f' partido entre f cuadrada. Entonces esto acá introducimos aquí a y', que es de y respecto de x, que es y' en la otra nomenclatura. Reemplazando, entonces va a ser u'f menos u por f' partido entre f cuadrado, que es la diferencial de y respecto de x, más el coeficiente a por u, o y quiere decir y es igual a u sobre f elevado al cuadrado, más el coeficiente b va a ser igual b por y, pero y es igual a u sobre f más c, la constante c. Despejando y agrupando términos, multiplicando por f esta expresión de aquí, llegamos a esta expresión de acá, y haciendo u igual a 0, para que sea incompleta la ecuación, vamos a tener u' más a sobre f, u cuadrada, más b menos f' igual a f' sobre f, multiplicado por u, más cf. El coeficiente u, este coeficiente u de aquí lo vamos a hacer igual a 0 para que sea incompleta la ecuación. Y tenemos nosotros entonces que va a ser igual a b menos f' sobre f igual a 0. Despejando para f, de f sobre f, y agrupando y diferenciando, separándola, expresando la ecuación en términos de la diferencial, f' va a ser de f sobre de x, ¿correcto? Entonces, ¿qué me queda? De f sobre f va a ser igual a b por diferencial de x. Integrando, ya está prácticamente separada la variable, integrando de f sobre f va a ser igual a bx por dx.
esta expresión no es más que la de f sobre f, no va a ser más que el logaritmo natural de f, que va a ser a la integral de b de x diferencial de x. Resolviendo para f, entonces va a ser e elevado a la integral de b de x diferencial de x, que es la solución. Y nos queda la ecuación del tipo, la ecuación de Riccati la hemos convertido, de tipo incompleta la hemos convertido en una ecuación lineal de primer orden, del tipo u', p de x, u cuadrado más q de x igual a 0. ¿Correcto? Entonces, esas son las soluciones teóricas de la ecuación de Riccati, tanto la ecuación completa como la ecuación incompleta. Veremos ejercicios de aplicaciones que tienen que ver con la solución de Riccati. Muchas gracias, queridos estudiantes.